Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Maya Tecil Gutiérrez de León. Soy estudiante de la carrera de Derecho Procesal Penal en maestría. Mi número de carnet es 2021906117. Actualmente en Guatemala, en la imputación objetiva y la función de la pena en el Estado constitucional de derecho entre la prevención y la retribución, dentro de mi análisis en la parte de la introducción, veo que en Guatemala el derecho procesal penal enfrenta una paradoja. Por un lado, la Constitución reconoce la dignidad humana y dice así el artículo 1 de la Constitución de la Política de la República de Guatemala: el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, a la familia y su fin supremo en la realización del bien común. No solamente protege la dignidad humana, la legalidad y la proporcionalidad como límites jus poniendi, pero en la práctica, el ejercicio del poder punitivo suele expandirse más allá de esos límites. Esto genera un desequilibrio entre el discurso garantista y la realidad de un sistema judicial saturado, con prisiones sobrepobladas y una fuerte presión social por castigos ejemplares. Segundo punto, dentro de la imputación objetiva en la teoría del delito y su realidad en Guatemala, en teoría, la imputación objetiva evita castigos arbitrarios. Solo se sanciona cuando se ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado y el resultado se encuentra dentro del ámbito de la protección de la norma. Sin embargo, maestra, yo entiendo que en la práctica guatemalteca este principio se aplica de una manera desigual, porque, por ejemplo, en Malacatán, San Marcos, que soy una parte fronteriza entre Guatemala y México, en donde los delitos relacionados con el contrabando fronterizo muchas veces no llegan a juicio y solamente se arregla de una manera que uno dice, bueno, y aquí nosotros ni nos enteramos, pero que la policía y que hasta hicieron convenios y se solucionó de una manera mágica, favorable. Se cambió el delito, entonces esos delitos de contrabando aduanero no llegan a juicio por falta de una investigación efectiva o por la corrupción que ya existe directamente. Policía Nacional Civil, también organismo judicial, porque eso no lo vamos a negar, Ministerio Público. Entonces, muchas veces que ya no llegan a juicio, mientras que un campesino que fue a trabajar, que salió muy de madrugada, se fue en su motocicleta, no llevaba sus papeles y había un puesto de registro. Lo detuvieron porque llevaba una moto que no era de él y él no portaba papeles y él iba muy temprano a trabajar. Entonces allí le quitaron la moto y a él se lo llevaron por no llevar su licencia y tuvo que afrontar su castigo. Así que vemos también otros delitos como hurto simple de cosechas, ¿verdad? Que enfrentan una prisión preventiva prolongada y que esto refleja como el lugar de ser el filtro de justicia, la imputación objetiva y muchas veces se diluye ante un sistema que favorece la persecución selectiva. Además, la falta de recursos en el Ministerio Público, la presión mediática llegan a que se privilegie la criminalización más rápida, sin análisis profundo de riesgo creado
o del verdadero alcance del daño. Así, personas que no han creado un riesgo relevante terminan privadas de libertad preventivamente, lo que contradice los criterios de imputación objetiva desarrollados y acogidos como una dogmática penal. Tercer punto, la crítica pedagógica y legal. La realidad muestra que el derecho en Guatemala opera como un mecanismo de control social, que como herramienta de justicia proporcional, en lugar de garantizar que solo se sancione a quienes realmente crean el riesgo desaprobado, se castiga de manera desproporcionada a los más vulnerables, mientras que grandes estructuras criminales o de poder se quedan al margen. Entonces, esto contradice también el artículo 19 constitucional, al cual yo le quiero dar lectura en esta noche, maestra. Y dice, el sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tener a la readaptación social y a la reeducación de los recursos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas. Debe ser tratada como seres humanos. No deben ser discriminados. No deben ser discriminados por motivo alguno. No podrán infringirse tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones y molestias de trabajo incompatibles con un estado físico, acciones de migrantes a su dignidad o hacerles víctimas de exacciones ni ser sometidos a experimentos científicos. Me quedo con ese párrafo. Así que en el artículo también 1 del Código Penal, el principio de legalidad establece que nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por la ley anterior y su percepción, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas por la ley. Así que se consagra el principio de legalidad y en la práctica ambos se ven debilitados por las tendencias de expandir el uso de la prisión preventiva como si ya fuera una pena. La imputación objetiva debería ser una garantía frente al abuso del poder punitivo en Guatemala. No obstante, la distancia entre la dogmática penal y la realidad judicial refleja que nuestro reto no solo debe ser técnico, sino también debe ser políticamente, socialmente y asegurar el derecho penal no sea un instrumento de desigualdad, sino un medio legítimo de protección de bienes jurídicos y de respeto y dignidad humana. También en el principio de confianza, la prohibición de regreso y el ámbito de protección a la norma son pilares de la imputación objetiva que buscan limitar la responsabilidad penal a los casos en los que exista realmente un riesgo desaprobado relevante y en teoría estos principios nos garantizan que una persona no sea castigada por sus errores o decisiones autónomas de terceros ni por resultados que exceden el fin de la protección de la norma. Sin embargo, en Guatemala, la práctica judicial revela que una manera contraria, con frecuencia se extiende la responsabilidad penal más allá de la dogmática que permite, por ejemplo, casos de transportistas en Malacatán, que se ha intentado imputarles la responsabilidad penal por hechos cometidos por pasajeros que trasladan la mercancía ilícitamente
a pesar de que el conductor no tiene el control real sobre esa conducta. Aquí se rompe la prohibición de regreso, pues se castiga a alguien por un resultado que deriva de la acción autónoma de un tercero. Y asimismo, el principio de confianza se debilita en nuestra sociedad debido a la falta de la certeza en la actuación de autoridades particulares. La gente no puede confiar en los demás cuando actuarán conforme al derecho, porque la corrupción, la impunidad, la violencia erosionan la funcionalidad social. Y un ejemplo por ahí son los accidentes de tránsito causados por el transporte pesado que circula con permisos irregulares. Entonces, el ciudadano común pierde la confianza en que el sistema vigilará el cumplimiento de las normas. En cuanto a la función de la pena, Guatemala se mueve entre discursos retributivos y preventivos, pero con serias distorsiones. Si bien el artículo 19 constitucional establece que la finalidad de las penas privativas de la libertad es la rehabilitación social, y en la práctica del sistema penitenciario, que carece de condiciones mínimas de resocialización, nuestras cárceles son un espacio de hacinamiento y de reproducción del crimen. Tristemente, esto lo vemos todos los días en las noticias, lo que contradice también tanto la teoría preventiva como la retributiva. Además, en el derecho penal se usan muchas veces como herramientas de control social, castigando con rigor a los más pobres por delitos menores como hurtos o consumo de drogas, mientras que los delitos de cuello blanco, contrabando, de corrupción suelen quedar impunes. Esa selectividad contradice el garantismo penal, que exige que la pena sea el último recurso estrictamente proporcional y aplicada con igualdad. Así que mientras la imputación objetiva debería ser un mecanismo de garantía y la pena un instrumento de proporcionalidad y dignidad, en Guatemala persiste una distorsión estructural y se sanciona con dureza a aquellos a quienes menos riesgo genera para la sociedad, mientras que se toleran grandes violaciones legales por parte de las estructuras del poder. Y esto genera una profunda desconfianza en la justicia y en una percepción ciudadana de que la pena no cumple ni con la prevención ni con la retribución justa. Así que la articulación entre la imputación objetiva y la función de la pena es clave para que el Estado ejerza ese poder punitivo de manera legítima, proporcional. En teoría, si no existe esa imputación objetiva, cualquier pena carece de fundamento constitucional y se convierte en un acto arbitrario. Sin embargo, en Guatemala, esta garantía doctrinal a menudo se ve debilitada por la práctica judicial y las presiones sociales. Así que en la práctica, las penas privadas de libertad se han expandido con fines preventivos y muchas veces desproporcionados y sin justificación retributiva sólida. Así que, por ejemplo, en comunidades de Malacatán, que personas que son acusadas por delitos menores, como hurtos de productos agrícolas o el desacato de autoridades locales, enfrentan la prisión preventiva prolongada, mientras los delitos graves como contrabando fronterizo o la corrupción, narcotráfico,
trata de personas, trata de armas. Eso es muy común en este sector porque somos área fronteriza. Rara vez se recibe la sanción efectiva y esto evidencia cómo la imputación objetiva y no se aplica estrictamente. Entonces, nosotros aquí vemos trasegar gente, trasegar arma y trasegar droga que entran por las calles y nosotros solo miramos y decimos, y aquí no vio la policía, no vio el Ministerio Público, no vio el organismo judicial, no vio el presidente, no vio nadie que tenía que poner control a esto. Así que el principio de proporcionalidad que exige que la magnitud del injusto corresponda a la intensidad de la pena y también se encuentra en tensión. La justicia guatemalteca tiende a anticiparse al riesgo, castigando conductas que aún no han producido daño concreto, en un intento de prevención absoluta, debilitando la función retributiva y transformando la pena en un instrumento de control social más que un mecanismo de justicia. Así que autores como Ferrajoli señalan que la pena debe ser el último recurso aplicado solo cuando sea estrictamente necesario, proporcional y respetando la dignidad humana. En Guatemala el desafío es hacer que este principio pues podría cumplirse y que se cumpla, equilibrando la necesidad de la seguridad ciudadana con protección de derechos fundamentales, para que la pena no se transforme en un castigo vengativo ni se ejerza de una manera arbitraria. Así que la imputación objetiva debe ser aplicada con rigor y la función de la pena orientada por la proporcionalidad del respeto a la dignidad, para que el sistema guatemalteco no pierda su legitimidad. En la realidad guatemalteca existe un desfase entre doctrina y práctica que requiere reformas y conciencia jurídica para garantizar la prevención, no suplante a la justicia material y la retribución no se convierta en arbitrariedad. Y solo así se podrá consolidar el derecho penal legítimo, eficaz y justo. Dentro de esa imputación objetiva como garantía que actúa como un filtro de la justicia, asegurando que solo se sancione a quien haya creado un riesgo jurídicamente relevante y desaprobado desde la lógica jurídica guatemalteca. Esto se vincula directamente con el principio de legalidad consagrado al artículo 1 del Código Penal y a la Constitución Política de la República de Guatemala, que prohíbe penas sin ley y asegura que nadie puede ser responsabilizado por hechos que no produzca. Críticamente en Guatemala y en este municipio que se vulnera con frecuencia en casos de prisión preventiva prolongada. Y en la criminalización de conductas menores, donde la imputación objetiva no se aplica estrictamente, esto genera una arbitrariedad y debilita la confianza en el sistema penal. Y la función de la pena, que debería ser la prevención y la retribución, la pena solo se legitima si cumple funciones retributivas y preventivas, respetando la proporcionalidad, la dignidad humana, de acuerdo al artículo 19 constitucional. Desde un enfoque jurídico,
se implica que la sanción debe corresponder a un daño causado, orientarse a la reinserción, evitando castigos vengativos o excesivos. En la práctica guatemalteca, la expansión de las penas con fines puramente preventivos, como ocurre dentro de delitos menores en el municipio como Malacatán, San Marcos, contradice que el principio, evidenciando un desequilibrio dentro de la justicia material y el control social que articulan entre imputación objetiva y teoría de la pena. El vínculo entre ambos conceptos es fundamental para limitar el poder punitivo. Sin imputación objetiva, la pena carece de base jurídica. Sin teoría de la pena, orientada por la proporcionalidad, el castigo se convierte en una arbitrariedad. Así que en este momento yo considero que si el desafío contemporáneo, que es un equilibrio entre la seguridad y derechos, el reto actual es encontrar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales, de manera que la prevención no suplante a la justicia material. La lógica jurídica exige que la pena sea medida, proporcional y orientada a la rehabilitación, garantizando que la protección del bien jurídico no se traduzca en violación de derechos. En realidad, Guatemala, el exceso de medidas preventivas, la corrupción, la selectividad penal es evidencia la tensión entre la seguridad y la justicia, reforzando la necesidad de aplicar con rigor los principios de imputación objetiva y la proporcionalidad de la pena. Este ha sido mi punto de exposición, maestra, y muchas gracias.